Que sin duda la nota de hoy es la detención con fines de extradición de Emilio Lozoya en Málaga. Una historia que comenzó allá hacia finales de 2016, cuando se reveló que Odebrecht había sobornado a funcionarios de gobiernos en América Latina, incluido México. Mayo de 2019, Lozoya es inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública y es la última vez que se le ve en México. Ahora sabemos que fue detenido en Málaga y comienza el proceso de extradición. ¿Qué representa esta detención, René, para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? Le va a dar un oxígeno enorme, porque la corrupción de la cual se acusa a Lozoya tiene múltiples derrames. Es decir, está agronitrogenados, que puede involucrar a varios funcionarios del sexenio de Enrique Peña Nieto. Están los sobornos de Odebrecht, que derrama sobre la campaña del PRI, justamente de Enrique Peña Nieto. Está evidentemente el saqueo de Pemex y está el asunto de los astilleros hijos de J. Barrera. Entonces, el cúmulo de acusaciones que hay en contra de él, con los derrames que puede tener, la actitud que él asuma al encarar la justicia, puede ser de un efecto brutal. Pero entonces es más por lo que podría derivar de esta detención que por la detención en sí misma. No, es decir, ¿por qué hablo yo de le da oxígeno? Porque yo creo que el presidente ha perdido la actitud proactiva en relación con la iniciativa política para adoptar una actitud reactiva. Lo estábamos viendo en la defensa de la política de salud, en la defensa de la rifa, renta, venta del avión. El show del avión. ¿Perdió el control de la agenda, tú dirías, o no? ¿De la agenda comunicacional? Ya no incide con ella en los términos en que él quisiera incidir. Entonces, digo, y esto le permite colocarse otra vez al frente. Porque la corrupción es uno de los grandes temas, junto naturalmente con el de la inseguridad. Entonces, la detención es un logro, sobre todo cuando la fuga de Lozoya derivaba de un error cometido por la propia administración, al decir de algunas fuentes de la Fiscalía, que fue el señalamiento de que se le congelaban las cuentas. Entonces yo sí creo que le oxigena, Raimundo, la atmósfera. Definitivamente. La agenda nunca la ha tenido. 70% de los temas del año pasado que trascendieron a televisión, radio y prensa impresa fueron colocados a partir de preguntas de los medios. Dominaba la conversación. Y yo creo que lo que sí se vio en los últimos días particularmente es que perdió el control de la conversación. Y esto, completamente de acuerdo con René, le da un aire y es el nuevo conejo de la chistera. La policía española, la adscrita a Interpol, tenía ya a Lozoya vigilado desde hace varios días. ¿En qué momento dijeron, pues ahora es conveniente o no? Y sale esta detención ahí en Málaga, en la Costa del Sol. Y sí, yo creo que no es únicamente las razones por las cuales lo detienen, los presuntos delitos que pudieran comprobársele. ¿Pero piensas que está políticamente motivado o qué? Creo que no. Entonces, creo que no está políticamente motivado, pero va a derivar en lo político. ¿Por qué razón? Porque aquí el presidente López Obrador me parece que va a tener que sacar la última tarjeta que le dejaron de cuando ya no tengas nada que hacer, pues vete con el de atrás. Porque ¿qué es lo que va a hacer Lozoya? Al venir a México, porque lo van a extraditar, yo no sé si en 6 meses o en un año, pero seguramente... Alonso Ancira todavía no lo extradita. No, y es muy difícil los procesos de extradición de España. Sin embargo, si llega aquí a México, van a mandar a llamar a declarar, te lo puedo garantizar, te lo firmo y te lo cumplo, al expresidente Enrique Peña Nieto, al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, y por supuesto a una persona que está ahí en la oscuridad, que es fundamental, que es Luis Vega, que era el financiero del PRI en el Estado de México, el financiero del PRI en el PRI nacional y que acordaba directamente con el presidente Enrique Peña Nieto. ¿Por qué digo que
va a derivar en lo político, porque el presidente López Obrador no ha querido hacer nada en contra de Enrique Peña Nieto, y aquí con Lozoya en México, indiscutiblemente, este caso se va a abrir. ¿Y qué es lo que ha dicho Lozoya en privado que va a hacer? Detallar a dónde, y en público lo ha dicho su abogado ese dinero que él recibió fue a parar. Y la presunción es que fue a parar no nada más a las campañas para gobernador en Veracruz y en Tamaulipas de Odebrecht, sino a la presidencia de la República y a otras campañas. Lorena, ¿cómo compararías para este gobierno la detención ahora con fines de extradición de Lozoya con la de Rosario Robles? Son los funcionarios de más alto nivel que han sido detenidos. Bueno, sin duda... En términos del impacto que puede tener. Bueno, este es de muchísimo mayor impacto. La verdad, este es el primer círculo del presidente. Es un triunfo fundamental en la lucha anticorrupción, que ha sido una de las principales banderas de López Obrador. Y también es una bocanada de aire para el fiscal, al que hemos visto pues relativamente emproblemado en los últimos días, tanto con algunos legisladores como con la sociedad civil, como vemos que tiene, ¿no?, algunas pugnas internas. Entonces, yo creo que aquí lo importante es, claro, también lo político y el simbolismo de esto, porque este es un golpe a un sistema que ellos acusan de haber sido un sistema político y judicial, de haber fomentado, de haber solapado y de haber vivido de la corrupción. Es el sistema Odebrecht, pero es el sistema que involucra a presidentes, o los presidentes han tenido a sus personas más cercanas en Pemex siempre. Y lo que está diciendo, ahorita ya lo dijo otra vez el abogado de Lozoya, él no se mandaba solo. Entonces, este golpe que va directamente amenazante hacia Peña es algo que va a tener que ir evolucionando, pero sin duda ya es un golpe al sistema, al prianismo, a lo que siempre ha atacado López Obrador. Entonces, a mí me parece que esto es de vital relevancia para él, para la opinión pública, para su imagen. Él en corrupción no iba tan bien evaluado hasta su primer año de gobierno, no iba tan bien evaluado en corrupción, iba mejor evaluado en mejorar el ingreso de las familias y en temas sociales. Entonces, esto sin duda le va a representar un colchón, ¿no? Esto documenta la lucha contra la corrupción. Sí, desde luego. Y tú decías, yo creo que los dos íconos de la corrupción el sexenio pasado por los escándalos que se generaron fueron precisamente Rosario Robles, que está en la cárcel, y ahora Emilio Lozoya, ¿no? Y Emilio Lozoya sí, yo creo que se convirtió rápidamente en un ícono del sexenio, un ícono de corrupción de un sexenio plagado por casos de corrupción. En el caso de Lozoya, el caso Odebrecht, el caso agronitrogenados y otros más. Pero yo quisiera recordar que en el caso de Odebrecht, lo que sabemos a partir de testigos de la Fiscalía brasileña, que tuvieron, digamos, la delación premiada, o sea, les bajaron su sentencia a cambio de que cantaran, ¿no?, de que dijeran, de que involucraran a más personas. Y estos testigos lo que dijeron es que efectivamente Lozoya les pidió dinero desde la campaña de Peña Nieto, que habrían triangulado en unas cuentas en las Islas Vírgenes y en otros paraísos fiscales, ¿no? Habría recibido ese dinero que les habría pedido Lozoya y que habrían dicho que él habría dado esas cuentas. Ese dinero sí salió de las cuentas de Odebrecht, de las famosas cuentas donde ellos sobornaban pues prácticamente a muchos funcionarios de América Latina, ¿no? Ese dinero sí salió y ese dinero sí llegó a esas cuentas presuntamente que las dio Emilio Lozoya. Ahora, a escena entra el abogado de Lozoya, que es buenísimo, por cierto. Javier Coello es, de verdad, no hay que subestimar que tiene uno de los mejores abogados penalistas, Lozoya, que lo va a defender. ¿Qué dice Javier Coello? Mi cliente no tocó ese dinero. Vayan y vean dónde está ese dinero. Y creo que eso es lo que no ha pasado. No está en sus cuentas, digamos, de Lozoya. Bueno, es lo que dice. Es lo que dice, mi cliente no tocó el dinero. Santiago Nieto, cuando era el fiscal electoral, empezó a escarbar sobre ese dinero en el sexenio de Peña Nieto y misteriosamente lo corrieron de la fiscalía, se recordarán ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con ese dinero? ¿No? ¿Quién lo sacó? ¿Para qué se utilizó?
En fin, ese creo que es la siguiente Es un poco pregunta. lo que dice Raimundo, Claro. o sea, hay que seguir el dinero, ¿no? Hay que seguir el dinero y a lo mejor lo que se dan cuenta es que no se lo quedó Lozoya, sino que se lo quedaron otros personajes. O no esa parte del dinero. O alguna parte, no sé. Pero aquí entra el tema de, desde luego esto es una gran victoria para el presidente López Obrador en este momento, pero si no logran presentar bien las pruebas a un juez español para extraditarlo a México, tú decías de Alonso Ancira, pues no lo van a extraditar a México, o si llegan a México y no arman bien el caso, pues esto se puede convertir en un tiro que les salga por la culata, ¿no? Sí. Varios puntos. A ver, ojalá que no arme el expediente judicial en la Ciudad de México, porque a cada rato se equivocan aquí en la Ciudad de México. Pero bueno, es federal, ¿no? Sí, es federal. Lo digo de ironía nada más, porque a cada rato se le sale la gente que encarcelan por órdenes aquí en la Ciudad de México. Pero bueno, a ver, ¿qué significa Lozoya? Me gustaría regresar un poco a eso. Es el símbolo de que ese sexenio y la evidencia de que fue un sexenio profundamente corrupto y profundamente frívolo. Un sexenio en donde Lozoya nunca tendría que haber llegado a ser director de Pemex, no tenía nada de experiencia para la materia, él iba más bien para ser canciller, él quería ser canciller, había sido el representante de Peña en temas internacionales, pide luego Pemex, hay quien dice que lo pidió para robar, hay quien dice que cobraba hasta $1 millón por reuniones con él, con gente que quería invertir en el sector energético, está súper, hay muchos trascendidos de reuniones de desayunos. Pero nada documentado. Nada documentado, ¿no? Pero ojalá que se pueda documentar. ¿Dónde quedó ese dinero? Pues supuestamente parte de ese dinero se fue a la cuenta de su madre que estaba en la cárcel, ¿no? En Alemania, me parece también. Sí. Habla, digamos, de un hombre que es profundamente corrupto, que está, yo creo que evidentemente están todas las señales ahí, y que creo que sí le da, y coincido con Lorena, una bocanada de aire al presidente López Obrador, al fiscal. Las felicitaciones en Twitter antes de que empezáramos a grabar al fiscal, son todas al fiscal. Le da también una bocanada de aire la misma secretaria de la Función Pública, Ermeréndira Sandoval, y creo que sí, porque ella también felicita al fiscal, ella trata de desviar la atención por lo del caso de Manuel Bartlett, y yo creo que al final el tema de percepción de corrupción sí le va a ayudar también a este gobierno si acaba siendo detenido, si acaba siendo encarcelado, si acaba hablando, que es lo que a mí me gustaría que pasara, que hablara, porque si el abogado ha dicho ya varias veces la amenaza, la advertencia de que él no se mandaba solo, de que el presidente Peña Nieto sabía, pues ojalá lo comprueben, ojalá que el presidente López Obrador deje de utilizar la amenaza de decir vamos a ver si la gente quiere que se juzgue a los expresidentes por casos de corrupción con consulta pública. Además, no, yo creo que la gente quiere ver a corruptos en la cárcel, y si este caso llega hasta Enrique Peña Nieto, ojalá veamos a Enrique Peña Nieto con probados argumentos, con un juicio real y sin politizar en la cárcel, si él acaba siendo cómplice de la corrupción que se le está imputando a Enrique Lozoya Austin. Tú que eres experta en opinión pública, Lorena, ¿qué impacta más en el sentir de la gente en el tema de la corrupción? ¿La que vive cotidianamente a nivel de barrio, de municipio, o estos grandes casos? Este gran caso, que es tan visible para ellos, sin duda tiene un impacto. Ahora, la población en general sí sabe que es, digamos, co-culpable de la corrupción cotidiana. Entonces ellos de cierta manera sienten que tienen un control sobre eso. Pues nosotros también podríamos dejar de ser corruptos, podríamos dejar de estar sobornando a los policías, al alcoholímetro, ¿no? Que salió también ese escándalo. Pero esto representa un golpe que nunca hubieran esperado de un presidente hacia un sistema. Y esto para ellos tiene una validez muy importante, porque es definitivamente ver a una figura política haciendo un cambio radical, un corte total con un sistema previo. Es la ruptura con el sistema. Sí, que para ellos ya también estaba desgastado. Es monumental. Aquí hablaron Leo y Genaro sobre varios temas. Yo creo que vale la pena desdoblarlos para ver la magnitud de esto. Mencionaba Leo el caso de Odebrecht, que aquí era la filial Braskem, que era sobre la refinería de Tula, para que les diga, y son los $10 millones que dice el director de Odebrecht en México, en ese entonces Luis Meneses, que dice se lo dimos a Lozoya. Eso conduce a Construcciones Tapia, y Construcciones Tapia conduce al grupo político de Hidalgo. ¿Están vinculados o no en el tema de corrupción? No lo sabemos en este momento, pero solamente el caso de Braskem Odebrecht te lleva a otro grupo político. Tiene muchas ramificaciones. Ahora, hay varias de las cosas que señala Genaro que tiene que ver también con otros temas que nos llevan incluso a, que no mencionaron,
pero al manejo discrecional que tenía del dinero en Pemex, por ejemplo, la compra de un Grumman, un superavión ejecutivo, que se supone que va para la Secretaría de la Defensa y que era prácticamente del uso personal de la esposa del presidente Peña Nieto. Entonces ahí también habría que definir qué tanto fueron asuntos relacionados con la seguridad de ella. Y mencionó algo que es muy importante, René lo mencionó, que pasa desapercibido, que es el tema de los astilleros. Hijos de J. Barrales, que compraron en 51% en el 2013 para construir estos barcos flotantes para transportar a las tripulaciones para las plataformas. Con esto termino, que tuvo pérdidas por 5,5 millones de euros porque no hizo nada, y que es lo que la nueva investigación que está abriendo el gobierno de México y que probablemente sea uno de los puntales que utilice para pedir la extradición de España. Entonces, el presidente ha dicho que él, y lo dijo hace muy poco en una mañanera, no quiere estar viendo al pasado, porque se pierde mucho tiempo en eso. Y lo dijo en el contexto en concreto de perseguir casos de corrupción a nivel del presidente Peña Nieto en concreto. ¿Esto crees que lo puede llevar irremediablemente en esa dirección? No, yo creo aunque él no quiera. La fuerza de los hechos le puede hacer modificar la postura. ¿Por qué? Porque necesariamente, primero, este es un caso realmente trabajado por la actual administración. Totalmente, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía. Así es, la Fiscalía. De hecho, la de Elías Beltrán más bien trató de parar la investigación, que incluso Raúl Cervantes había dicho que estaba integrada para efectos de judicializar el caso. Entonces, aun cuando él pretenda, quiera o su voluntad no sea voltear para atrás, este asunto abarca bastantes tramos del pasado. 1. 2. Esto que dice Leo, en efecto, hay varias etapas, pero hoy, el día de hoy, tiene un efecto positivo para la situación del propio gobierno. Habrá que ver si se extradita, si se el desenlace. Juzga el desenlace. Y 3, una cosa que dice Riva Palacio, yo no estoy seguro de que vayan a pretender sacar un presunto conejo de la chistera. A lo mejor sacan una presunta rata de la chistera. Sí. Bueno.